y fue la sanidad a un ciego de nacimiento. Según la palabra del Señor, este es el único ciego de nacimiento que registra la Biblia y que fue sanado por Jesús. En esta tarde es el segundo mensaje que continúa con este maravilloso relato de este gran milagro del Señor. Todo milagro tiene tres manifestaciones. El tera del milagro, que es la parte deslumbrante, maravillosa, impresionista, que la gente ve cuando Dios hace algo extraordinario. El dunamis del milagro es la fuerza o el poder que Dios hace a través de su manifestación gloriosa. Y la última parte, el semeión, que es la señal. El peligro es que la gente más se va por lo maravilloso y muchas personas al orar y tener éxito, no por su poder, sino por la fe que ha desarrollado y el poder de Dios. Entonces hay una confusión en muchos personajes creyendo que ellos tienen el poder y la piedad para hacer esta señal extraordinaria. Lo real del milagro es el semillón, que siempre será una señal de parte de Dios, será siempre una señal, y la señal confirma la mesianidad de Cristo. Todos recordaremos cuando Juan el Bautista fue condenado y recibió ya la noticia que iba a ser decapitado por Herodes. Él tomó a uno de sus discípulos y mandó a preguntar a Jesús si él era el Mesías, a quien esperaban o tenían que esperar a otro. Pues Jesús no se enredó en palabras, simplemente le mandó a decir que los cojos ven, los ciegos o los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanados. O sea, le habló de la señal de su mesianazgo. Así que cuando Dios hace algo, lo hace para darnos una señal. Él está en el control, Él está en el asunto, Él está cerca de nosotros. Nuestro caso, por muy lamentable y triste que sea, está en las manos del Señor. Esto es lo maravilloso. La señal nos anda diciendo que en medio de esta pandemia, que en medio de este terror, de este peligro, nosotros podemos tener confianza porque Jesús ha dicho que es nuestro sanador. Así que vamos a tomar la Biblia y en el libro de Juan capítulo 9, versículos 6 al 12, vamos a leer, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, versículos 6 al 12, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Cuando los discípulos vieron al ciego de nacimiento
a quien Jesús se le había acercado, ellos presintieron que le iba a ayudar y le preguntaron. Los discípulos vieron a Jesús con la intención de ayudarle al ciego y por eso le preguntaron, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Según la tradición y la palabra de Dios, el pecado de los padres se iba hasta la tercera y cuarta generación. Esto es verdad. Lo estuve diciendo la semana pasada. Está en Éxodo 20. Y dice la Biblia que Dios visitará la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ahí hay una maldición. No que Dios haya maldecido a los que hacen lo bueno. Las maldiciones siempre son para los quebrantadores de los mandamientos. Pero así como hay esa maldición por el pecado de la idolatría y de hacer imágenes y de honrarlas y adorarlas, cosas que el hombre todavía no se convence que no las debe hacer, porque está totalmente prohibido de parte de Dios. Así que, así como hay esta maldición, también hay una bendición en Ezequiel 18 del 1 al 4. La palabra de Dios siempre tendrá una expresión de aliento para las personas que se acercan al Señor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Gloria al Señor, a Israel, al pueblo fiel, como digamos a la iglesia, al cristiano que está viviendo en obediencia, en sujeción, en novedad de vida, en cambio. Nunca más tendréis que usar. Para los impíos, los que están afuera, habrá que seguir usando porque están viviendo en la maldición del pecado. Pero las personas que han sido traídas al camino verdadero de las tinieblas a la luz, esas maldiciones pasaron. Dice la Biblia que Cristo en la cruz del Calvario ha llevado todas nuestras maldiciones. Entonces, dice, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Entonces Dios tiene el control de nuestra vida, el equilibrio de nuestra vida, Dios lo tiene. Sin embargo, Dios no le libera al hombre de su pecado, o de la paga de su pecado, o de la delincuencia de su pecado. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Si pecó tu papá, no tienes por qué ir al infierno tú. Si pecaste tú, no tiene por qué ir al infierno tu papá. Pero hay que pensar también esto, y eso es lo que la gente entiende, que si tu papá es bueno, aunque tú seas malo, Dios te va a perdonar porque es tu papá bueno. Eso no está en la Biblia, entiéndalo. Tu papá puede ser un pastor, tu papá puede ser un diácono, tu papá puede ser una persona convertida, tu papá está libre de su pecado porque no está pecando. Pero si tú crees que porque tienes a tu papá bueno, esa bondad te va a alcanzar, no. La única bondad que nos puede alcanzar es la bondad de Dios. Y esa hay que recibirla. Entonces ya tenemos que no era necesario pensar que este hombre estaba pagando las consecuencias por el pecado de sus padres. Y eso mismo puedo decir para mucha gente. Claro que
la situación social en la ecología que vivimos, una cosa nos lleva a la otra. Si el padre vive para la perdición y mete a toda la familia en la perdición, entonces todos están en la perdición. Quiera Dios librarnos y hacernos entender que solo Cristo nos puede llevar a la bendición, no los padres, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor se acercó al ciego de nacimiento. ¿Cuál fue la terapia de Jesús? A él es considerado como el gran médico, como el sanador, como el ser que hizo milagros extraordinarios, inigualable. Yo recuerdo un periodista hace muchos años, tal vez en el siglo pasado, se escribió esta nota. Un periodista estaba en la India y entrevistó a uno de esos iluminados hindúes llamado el Sai Baba. Y el periodista le dijo al Sai Baba, ¿tú has oído hablar de Jesucristo, de los cristianos? El Sai Baba dijo, sí, yo he leído la Biblia. Conocía al Cristo por la Biblia y le dijo, sí. Entonces le dijo, tú sabes que él fue un verdadero hacedor de milagros. Entonces el Sai Baba le dijo, dígame qué milagro que haya hecho Cristo no puede hacerlo yo. ¿Qué milagro que haya hecho Cristo no puede hacerlo yo? Y el periodista le dijo uno solo, resucitar. Se acabó, se acabó. El dominio completo de la vida y de la muerte solo lo tiene Dios. Y para nosotros y para el mundo entero, Jesucristo ha sido y será nuestro Dios encarnado que ha venido a salvarnos. Así que la terapia del gran sanador, sencilla, sin complicaciones, sin espadones, hacer cosas que ilusionen a la gente, como dije el Tero, sin espasmos. No, se inclinó, escupió en el suelo y hizo con esa saliva un lodo con la tierra. Hizo una saliva. Los apóstoles lo vieron. Mirar a un hombre tan grande, tan poderoso, que tenía dominio sobre los vientos, sobre el mar, que podía caminar sobre las aguas, venciendo esas leyes químicas y físicas de la naturaleza, y sin embargo, de una forma tan inacostumbrada, se humilla a hacer una cosa tan sencilla que cualquier niño, anciano, mujer o persona común y corriente lo puede hacer. Sin embargo, en el trasfondo que se dio este caso, la gente tenía una creencia. La gente siempre ha tenido creencias, sean buenas o malas. Vivimos de creencias. Y una de las creencias era que la saliva tenía poder curativo, así como lo oye. Se empleaba la saliva en los encantamientos, se empleaba la saliva en los actos mágicos. Muchos consideraban que la saliva tenía poder y eso lo hemos practicado nosotros. Usted en algún momento se ha zancado el dedo con un martillo, una piedra, en fin, y de forma instintiva ha metido la boca al dedo a la boca y se lo ha chupado. De repente usted se golpeó y de una forma instintiva cogió saliva y se lo pasó. Yo lo he hecho muchas veces cuando un mosquito me ha picado y ha funcionado. Dentro de la superstición pueblerina se ha visto que la gente con la saliva curaba lo que ellos llaman el ojo. Entonces había una creencia. Muchos consideraban que la saliva comunicaba poderes de la persona de la cual salía. Al verlo a Cristo poderoso, entonces creían que esa saliva tenía mucho poder. Así que podemos entender
esta creencia que subsiste todavía en un mundo como el que estamos, tan racionalista, tan inteligente, y todavía subsiste. Así que Jesús comenzó su terapia de una forma sencilla, tomando una creencia de aquel entonces. Pero el asunto no quedó allí. Ya usted se puso la saliva, se chupó el dedo, se frotó, hizo un conjuro mágico, todo. No, 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 Jesús no quedó ahí, sino Jesús hace que el hombre pruebe su fe, lo lleva, como de la palabra me lleva a la vida, no me da solo palabra, me lleva a la vida, de la promesa me lleva a la realización, del cambio me lleva a la bendición. Esto es lo que tiene que hacer el evangelio con nosotros. Tenemos que hacer esa palabra, tenemos que hacerlo fe, y esa fe tenemos que hacerlo vida, esa vida tenemos que hacerlo servicio. Entonces hay un encadenamiento en las cosas que el Señor hace siempre. Por eso dije, siempre el milagro tiene tres cosas fundamentales que a veces la gente no lo entiende. Probó su fe. El caso de entreverar los dos elementos y mandar a lavarse fue un medio diseñado para probar la fe. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se narra de la sanidad de Naamán, el general leproso sirio, que vino a pedir que Jorán, el rey de Israel, lo sane. Pero Jorán era un rey con unción de rey. El que tenía la unción del poder y la sanidad era el profeta Eliseo. Cuando Eliseo lo ve a Naamán con todo su séquito y con todos sus regalos que traía, no le dio importancia. Simplemente le dijo a Giezi, su siervo, dile al general que se vaya al Jordán, se zambulla 7 veces y que regrese a su tierra. Eso le molestó. Eso le molestó al general, porque él creía, él dijo, cuando me viera el profeta va a venir a hacer una imprecación apostólica y va a reprender la enfermedad al demonio. No, 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 no. ¿Quieres sanarte? Ándate al Jordán. Ahí te zambulles 7 veces y, o sea, se mueve la obediencia a la fe. ¿Por qué en algunos funciona la vida cristiana y en otros no? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué algunas personas prosperan en la vida cristiana y otras están tan secas como esas hojas que caen en el otoño de los árboles? ¿Por qué? Porque la fe no se pone en práctica, porque no hay obediencia. Los discípulos de Naamán, al ver que Naamán estaba molesto, ya se iba enfermo, vino leproso y se regresó leproso. Le dijo, general, usted es un hombre grande. Lo hemos visto hacer cosas grandes. ¿Y por qué no se humilla y hace las cosas pequeñas? Usted tal vez que me esté escuchando se cree una persona muy grande, pero los hombres grandes pueden hacer también las cosas pequeñas. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros aprendamos. Así que se zambulló 7 veces y dice la palabra del Señor que su carne quedó como la de un niño recién nacido. Ahora el Señor está poniendo esa terapia, cosa sencilla. ¿Qué le va a pedir el Señor que haga para que el cambio sustancial se dé en su alma? Para que la novedad de vida aparezca, para que el gozo de la salvación brote verdaderamente de su corazón. Dios no le va a pedir una fórmula compleja que no vamos a poder realizarla ni con artificios matemáticos. Dios le va a pedir que haga lo más sencillo. ¿Ah? Entonces el Señor probó su obediencia. Le dijo, ve y lávate. Le urgió, le apuró. El ciego no solamente estaba ciego, parece que su situación se había complicado con el Señor. Antes sus ojos estaban limpios, ahora estaban sucios.
Antes sus ojos no tenían tierra, barro ni lodo. Ahora estaban llenos de barro y de lodo. Imagínese usted. El Señor no le limpió, le ensució los ojos. ¿Se puede imaginar usted esto? Hay mucha gente que decía, y a mí me ha pasado. Yo cuando era mundano era una persona feliz, tranquila, no tenía ese complejo o esa conciencia de culpa. Me iba, venía, peleaba, gritaba, insultaba, hacía cosas mil, me emborrachaba. Solo Dios sabe cuánto me ha arrastrado y todo el mundo lo ha hecho. Y no siente conciencia de culpa. Pero cuando nosotros ya tenemos la presencia del Señor, entonces el asunto ya se ve en nuestra suciedad. Es como que usted está en las tinieblas, puede que su ropa esté sucia y usted no se ve. Pero si viene a una verdadera luz, entonces las manchas se le van a ver. Eso es igual. Así que parece que la presencia del Señor, en lugar de limpiarnos, es como que nos perturba. Jesús no le hizo una promesa al ciego, no le dijo, anda, lávate. A siquiera a Naamán el sirio le dijeron, zambúllete y ándate sano. Pero a él no le dijeron ninguna promesa, simplemente lo mandaron a que se lave. Como quien dice, ya te ensucié, ahora lávate, si puedes. El ciego obedeció sin saber quién era el que le ordenaba, porque ni siquiera el ciego conocía a Jesús. Pero el ciego sintió la autoridad de Jesús. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios porque no lo veo. Así de fácil. Yo no creo porque no lo veo. El ciego, ¿qué va a poder ver? Él no veía, pero sintió la autoridad. Yo no veo a Jesús, pero siento la autoridad de su palabra. Siento la autoridad de su presencia. No todo lo que se ve existe. Hay cosas que no se ven y son reales. El ciego sintió la autoridad del que le ordenó. Y nosotros hemos sentido la autoridad del que nos ha salvado. Creemos verdaderamente que en su palabra hay autoridad. Así que no necesita usted ver, y aunque esté lleno de suciedad en una apariencia, si usted está siendo guiado por la palabra del Señor, yo sé que el cambio de la enfermedad a la sanidad va a ser totalmente real. Así que el ciego sintió la autoridad. Después de haberle oído conversando con sus discípulos, solo sabía que era el que se llamaba Jesús, nada más. Nada más. ¿Quién le habla? Jesús. ¿Quién es Jesús? Un señor que conversa con los discípulos, me ha ensuciado los ojos y ahora me dice, anda, lávate, sin ninguna promesa. Pero yo sé que Él es el que predica. Yo sé el que sana, aunque Él nunca lo vio ni lo oyó antes. Tenía un conocimiento. Usted sabe que Dios existe. Usted sabe que su iglesia, y no me estoy refiriendo a la iglesia evangélica ni a su denominación, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, es real, lo sabemos, tiene miles de años, eso no ha nacido ayer, y ha pasado por tantos conflictos sociales, guerras, ha sido perseguido cancerberamente, a punto de ser destruido, quemados, colgados, aserrados, pero como dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Esa es una promesa. El coronavirus no va a matar a la iglesia, no la va a destruir. Destruirá a la humanidad, pero no a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, una relación real, un encuentro real entre el ser humano caído y el Cristo que lo quiere levantar. Así que se fue al estanque de Siloé y el ciego encontró la sanidad. Pero qué tremendo, el ciego no regresó a ver a Jesús. Nosotros encontramos un ciego en Jericó llamado Bartimeo, que él sí se encontró con Jesús y no se fue a su casa, seguía en el camino a Jesús, ya no le interesó nada, pero este no, se fue directamente a su casa. Los vecinos del ciego se admiraban y preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque el ciego
estaba viendo. Unos decían, no, no es él. Otros decían, a él se parece. Efectivamente. Una vez yo convertí a un loco allá en Tumbes y después de 2 años, cuando fui, ese loco me dirigió la cruzada. Me dijo el pastor Pedro Nieves, Luis, porque él era mi amigo, Luis, ¿te acuerdas del loco que convertimos en el Parque San Juan? Él va a ser tu director de campaña. Y cuando yo lo vi, no lo recordaba porque no se parecía en nada. No se parecía en nada. Era un hombre totalmente cambiado, totalmente transformado. Los que vienen de la mano de Cristo, los que han pasado por la obra transformadora de Cristo, somos los mismos, pero no nos parecemos en nada. El cambio es total. Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A él se parece. Un borracho que deja de serlo, ya no parecerá el borracho. Un ladrón que deja de robar, ya no parecerá el ladrón. Un asesino, un violador, todo cambia. Yo he trabajado algunos años con la Cruzada Carcelaria del Perú y he entrado a los penales más renombrados y he podido ver a los criminales más avesados con sus caras ahí que daban temor, infundían miedo, pero después de la conversión, un cambio total. Eso es lo que hace Cristo. No es él, se parece. Pero los hombres estos estaban interesados, querían saber cómo se había sanado. El ciego frente a estas cuestiones contradictorias, uno decía, es él, se parece, no es. El ciego contaba cómo había sido sanado y quién fue el hombre que lo había sanado y que se llamaba Jesús. Era lo único. Y ellos le preguntaron, ¿y dónde está? Debes de saber. El ciego decía, no sé. Así que lo llevaron ante las autoridades, los fariseos. ¿Por qué lo llevaron ante las autoridades? Un hombre sano no ha delinquido. Un hombre sano no tiene por qué haber sido un quebrantador de la ley. Encontrar la salud es una bendición. ¿Saben cuál era el problema? Que en ese momento era día sábado. Y para los fariseos, ningún hombre debía haber hecho lo que este hombre hizo, de salir a caminar. Entonces era un quebrantador de la ley. A ellos no les interesaba la sanidad, a ellos no les interesaba el cambio, no les interesaba el beneficio. A ellos lo que les interesaba era la legalidad, el prejuicio. Y eso es una de las cosas terribles que Dios no ama. Dios nos ha llamado a libertad. Nos ha llamado a libertad. Así que el Señor nos ha llamado al cambio y la transformación. Lo que hace Jesús, sea en el alma o en el cuerpo, tiene las mismas características. Si el Señor salva su alma transida, ennegrecida, agobiada, derrumbada por el pecado, será un alma purificada. Y si el Señor cambia su cuerpo, después de ser un taller de Satanás, se convierte en un templo del Espíritu Santo. Hágase una idea en comparación. Un templo cualquiera que sea, infunde respeto y solemnidad comparándolo con una chingana o un lugar donde se vende licor y tantas cosas. Claro que sí. Lo que Dios hace siempre será sustancialmente diferente y será muy extraordinaria. Se puede decir que Dios no actúa de una forma natural. Siempre lo hará de una forma sobrenatural. Y no lo hará por casualidad, porque para Dios no escapa nada. Todo está dentro de su voluntad programada. A esto nosotros llamamos un milagro. En este caso, Dios ha devuelto la vista a un hombre. En nuestro caso, Dios nos ha devuelto la vista. Pero yo no he sido ciego, me dirá usted. Es que hay dos cegueras. La física, que impide ver las cosas materiales, y la espiritual, que impide ver las cosas espirituales. Yo siento que Dios me ha sanado de la ceguera espiritual.
y por eso puedo contemplar su gloria y estar seguro que todo lo que el Señor hace siempre será para mi bien. Dios nos bendiga. Qué lindo milagro, extraordinario. Y aferrémonos al Señor. Creámosles en las cosas sencillas. Dios, creámosle al Señor. Él empleó la saliva, el agua del estanque y el hombre quedó sano. ¿Qué está empleando Dios para sanarnos? La iglesia, un culto, un canto, la lectura de la palabra. Es la cosa más simple. No tiene que pagar ni esforzarse. Ahí donde se encuentra usted, puede encontrar los elementos que el Señor emplea para el milagro. Jesús no fue a buscar una tierra especial. Ahí donde estaba en el suelo, ahí lo hizo. El Señor no va a buscar algo especial para nosotros. Lo sencillo que ha dejado, eso nos va a aliviar. Dios nos bendiga. Quiero